Si nosotros convenimos que todos los días tenemos una provocación, es decir, hay tantas cosas pendientes en todo el continente que temas recontrasobran. Y uno dice, bueno, ¿de cuál tema me ocupo que le pueda ser de interés para tantos amigos? Somos 60.000 en este espacio, para llenar un estadio de fútbol. Y entonces, cada día el compromiso se hace más serio y cada día el desafío es más potente, más provocador, más enamorador, porque uno se enamora de lo que hace, porque ya no piensa en uno, piensa en todos ustedes. Y claro, todos ustedes están pasando una transición muy amarga en este tiempo. Independiente de la pandemia, que ya es un drama a nivel mundial, un drama a nivel global, agreguémosle la pandemia económica que castiga sin piedad a casi todos nuestros países tercermundistas. Estamos en el medio como en el sándwich nosotros. No estamos ni tan abajo, aunque yo creo que sí estamos, ni tan arriba como soñáramos alguna vez. Y claro, eso hace que prolifere un montón de gente que quiere hacer leña del árbol caído. O sea, hay gente que vive de eso. Hay gente que vive del odio, hay gente que vive de hacer daño, hay gente que se hace muy rico con eso, que genera fortunas y que nos tiene de cliente a nosotros ingenuamente porque son los que nos comunican. Mirá el ridículo de la paradoja, ¿no? Los que nos dan la información son los que nos acusan a nosotros, que somos los que generamos la grieta, los populistas. Populistas, somos pueblo, tenemos que ser populistas, ¿no? O vamos a ser elitistas, si somos grandes mayorías millonarias que estamos marginados. No podemos ser elitistas, no podemos ser oligarquistas, no podemos ser de la ultra alta alcurnia. Somos pueblos, somos populares. Y entonces, últimamente, como digo, se ha venido generando una playa de odiadores comunicacionales en todos nuestros países. Y sobre todo operan desde los medios de comunicación masiva. Y claro, hacen estragos, sobre todo nuestra gente que no está preparada para saber que la mentira ahora viene toda adornada con moñitos de todo color, como dice el tango. O sea, la mentira está tan bien presentada y son tan buenos actores los que proliferan en esa mentira que muchísima gente de buena fe cree en ellos y se desvía y no saben que los están torturando, o sea, los están castigando. Entonces, como nunca se había destilado tanto odio y como públicamente, porque no es una cosa solapada ni que dejan deslizar implícitamente desde alguna opción subliminal, no, al contrario, te lo dicen enfrente, te dicen enfrente que tú o vos sos el culpable de la grieta. Y la grieta la fomentan ellos. Ellos son los que fomentan con el odio que destilan todos los días. Por ejemplo, hoy voy a hablar de Argentina porque es lo que yo más conozco. Yo no me atrevo a hablar, por ejemplo, de México, que sé que el problema existe. Lo llaman los chayoteros o algo. Entonces, no sé cómo es el nombre de todos este grupo que es continental, que opera justamente para desestabilizar a los gobiernos y crear incertidumbre en los pueblos. Entonces, como actúan con tanta impunidad y como están instalados como estrellas, son estrellas de cine, son estrellas de comunicación, son portentados, que cobran millones de pesos, millones de dólares para hacer el trabajo sucio que hacen. No lo hacen gratis, no lo hacen por ideales como lo hacemos nosotros.
Ellos lo hacen porque son vendidos al mejor postor. Y claro, todo eso que produce tanto daño, que desintegra y que desestabiliza nuestras sociedades, nuestros pueblos, habría que pegarle una revisada, ¿no? Porque esa patente de corso que tienen, que son intocables, o sea, los periodistas son intocables, ellos han creado, con la fanfarria de su mentira, de su cuento, que son seres extraterrestres, iluminados. Y entonces es tanto el daño que hace y producen tanta impresión que incluso los gobiernos le tienen miedo. Pero curiosamente yo no sé por qué ocurre eso, porque los medios de comunicación que utilizan no son de ellos, no son propiedad de ellos, de esos periodistas, ni son propiedad de los que los envían, los mandan a ellos. Son propiedades del Estado. Por lo menos en la Argentina es los medios de comunicación masiva, o sea, todos los canales de televisión y permisos de radiodifusión son del Estado. Y son concesiones, autorizaciones, o sea, permisos que se otorgan a determinados personajes o instituciones o organizaciones. Y entonces, no solo que no son de ellos, sino que nos utilizan, que es propiedad del gobierno, que es propiedad de nosotros, los pobladores, los habitantes de la ciudad, de los pueblos, de las naciones, y todavía, como ocurre en la Argentina, que es impensado y que es inexplicable, que se les subvenciona. O sea, el gobierno le paga a las cadenas de televisor y a las radios para que no quiebren, para que mantengan las fuentes de trabajo. Y ellos utilizan todas las horas del día para hablar contra el gobierno y contra cualquier proyecto del gobierno. Pero lo hacen de manera envenenada. O sea, no es que comentan y traen un razonamiento y explican alguna cosa, que sí hay. Que hay corrupción, que hay mal manejo, que hay ineptitud, que hay un montón de cosas en todos los gobiernos del mundo, no en Argentina ni en México. Pero hay maneras y maneras. Entonces esta gente utiliza todo para destruir todo lo que sea una opción. Y lo más desgraciado de todo este problema es que han sembrado el odio en la sociedad. Y hay un odio establecido que lo fogonean diariamente. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Argentina, y esto es bueno que lo sepan todos, más o menos, no más de 10 personas. No son más de 10. O sea, no es que digamos todo el mundo, todos están de acuerdo en hablar contra el gobierno y destruirlo. No, son 10 personas que se turnan en determinados horarios y que hacen desastre y que ponen en cuestionamiento cualquier cosa y que incluso de frente enfrentan a las autoridades legítimamente elegidas mediante el voto popular y lo insultan y lo cuestionan y lo basurean como se les da la gana. Y si ustedes los vieran, son unos pobres diablos, son unos pobres infelices que trabajan de importante. Entonces, ese tema que es tan caro a nuestros intereses, que nos hace tanto daño minuto a minuto y que nos ha ido lentamente destruyendo todos nuestros valores sociales, culturales, políticos, económicos, de todo orden. Ellos vienen siguiendo una travesía que van moliendo la realidad del país, van destruyendo la confianza. Por lo tanto, destruyen la confianza, destruyen la seguridad, destruyen la educación, destruyen el respeto mutuo, destruyen la sociedad, destruyen la familia. En fin, es un avance despiadado de malvados con patente de corso otorgado por nosotros mismos y que nos está llevando el país, pero además son cipayos. Cipayo es ya te lo he explicado, es aquel agente o policía o persona de la seguridad que utilizaban los invasores en la India. Era un cipayo, era un sirviente que
imponía la ley y el rigor al servicio del invasor, o sea, al servicio de la colonia, del colonizador, un cipayo. Bueno, estos periodistas son cipayos, trabajan para poderes internacionales que son los que están destruyendo nuestros países diariamente. Y en el orden económico, no te digo, o sea, nadie cree, porque la falencia de la capacidad intelectual de nuestros gobernantes, que no tienen capacidad de informar, la mayor parte de ellos, y los que uno admira y respeta, como el caso de México, que López Obrador los enfrenta personalmente, eso es una cosa extraordinaria. O sea, le sacan cualquier cosa a un medio de comunicación masiva, sea por radio o televisión o por prensa, y él todos los días, de lunes a viernes, enfrenta la noticia y la publica y lo pone en una pantalla gigante y demuestra la falencia, la farsa, la mentira. O sea, el contubernio de ese diario, de ese medio de comunicación contra los intereses de las grandes mayorías. Pero claro, no todo el mundo tiene la capacidad virtuosa que tiene López Obrador de tener no solo una gran verba, sino un gran conocimiento, una gran cultura, un gran conocimiento de la historia y sobre todas las cosas le cree la gente porque es una persona honesta y no, ellos le pueden tirar, los medios de comunicación le pueden tirar, pero no pueden contrarrestar la presencia del líder. No nos ocurre a nosotros lo mismo. Nosotros tenemos líderes con gran capacidad. Cristina, por ejemplo, es una persona con una gran capacidad intelectual. Cristina tiene el suficiente talento y el suficiente verba y conocimiento en todos los órdenes que pudiera todos los días hacer lo mismo que hace López Obrador. ¿Por qué no lo hace? ¿Quién sabe? No lo podemos saber. La hemos provocado, le hemos sugerido, le hemos casi rogado que nos comunique. No hemos tenido fortuna de hacerlo. No sé cuál será la causa. Pero sí, lo único que sabemos, y porque lo estamos sufriendo, es el castigo atroz que nos producen estos sinvergüenzas, estos delincuentes. Estos que, yo como te digo, tienen patente de corso, hacen lo que se les da la gana y le minan la credibilidad y el poderío y el respeto al gobierno, al quien fuere. Sin ningún condicionamiento. O sea, nosotros no podemos condicionar nada, ellos son los dueños de todo. Es nuestra casa y nosotros todavía lo financiamos, manteniéndole pautas publicitarias en los medios de comunicación. Por supuesto que sabemos que esos son unos monigotes, son unos pobres diablos, que los que sí son los que realmente hacen el verdadero daño son los que están detrás de ellos, que son los que manejan los hilos de estos arlequines que defienden, nosotros sí sabemos qué intereses defienden. Y te decía que no son más de 10, tal vez menos de 10, y te lo voy a mencionar, los tengo anotados acá porque quiero ser correcto en la expresión. ¿Quiénes son estos delincuentes? Pues son delincuentes. Se llaman Jorge Lanata, destila odio por todas las partes, por todos los sectores de su organismo, de su cuerpo. Luis Majul, un pobre infeliz que es veneno puro porque está instalado exclusivamente en un diario para todos los días escribir un artículo contra la vicepresidenta hoy, la expresidenta por 2 temporadas, por 2 periodos, que es Cristina Fernández de Kirchner. Él todos los días escribe un artículo envenenado exclusivamente contra ella. Además tiene un programa de televisión que, ¿qué te puedo explicar? Se llama Luis Majul. 2 personajes de una familia, el padre y el hijo. Será tan maldita la actitud que le han dividido la presencia de los dos. El padre tiene un programa y el hijo al otro día tiene otro programa. De la misma calaña. Es triste ver eso porque uno dice, bueno, ¿cómo es posible que a esta gente se le permita tanta liviandad, tanto insulto, tanto atropello contra la ley, tanto atropello contra el respeto hacia el pueblo, hacia el semejante? O sea,
no hay límites, o sea, no hay ley, no hay una ley de medios de comunicación que condicione, que regule estos exabrutos, estos insultos desesperados, pero envenenados, o sea, personalmente, con una liviandad lo hacen y con un desenfado que uno dice, pero ¿es posible que esto ocurra en la Argentina? Y sí ocurre. Tanto ese señor, el padre, que es una persona que históricamente se le conocen todas sus andanzas, o sea que sí, se sabe quién es. Pero no estamos acá nosotros para buscar el pasado de las personas, sino para calibrar lo que están haciendo ahora. Estoy hablando de otra persona que se llama Nelson Castro, que trabaja también en ese canal de televisión y es un veneno personal, permanente. O sea, es una persona que no hay una sola cosa en las entrevistas que hace o en las presentaciones que hace que tenga una posibilidad de un diálogo constructivo para decir, bueno, estamos en un país donde, en fin, hay sectores que no están de acuerdo con sus principios o con sus ideas o con sus intereses o con los intereses que él representa, pero algo tiene que haber, o sea, no puede ser que esté destilando odio cada vez que el tipo aparece en cámara. Bueno, ese se llama Nelson Castro. Hay otro que trabaja de importante. Esos personajes, esos que son intocables. O sea, trabajan, como te digo, de importante. O sea, da la impresión de que tiene un prestigio inamovible. O sea, se llama Joaquín Morales Solá. Es un infeliz, pero lo han elevado a tal altura en el estado de la falsedad y la mentira que lo presenta como una institución dentro de los medios de comunicación y además es editorialista del diario La Nación de Buenos Aires. O sea, son delincuentes porque un profesional no tiene por qué necesariamente ser afín al gobierno. O sea, puede ser o puede representar, pero un periodista tiene que representar la opinión de la realidad, no puede tomar parte, porque si toma parte en la definición de una situación política, social y económica, entonces está haciendo política, entonces ya no es periodista. O sea, ya está representando un papel y defendiendo un determinado interés. Un periodista es una persona que informa periódicamente, la palabra lo dice, periódicamente informo, es un informador. Estos no son informadores. Estos toman parte, tienen, como dije antes, patente de corso. El corso tenía una patente y le había otorgado a la reina de Inglaterra y asaltaba los mares, o mataba, hacía lo que se le diera gana, total, estaba amparado por el imperio inglés. Entonces, patente de corso significaba que Drake, Raleigh, Morgan y todos esos tenían patente de corso. Hacían cualquier barbaridad en pleno océano, mataban a quien fueran y quitaban o robaban el oro de los barcos de otros ladrones que habían robado, por supuesto. Te hablaba de Morales Solá. Te hablo de otro veneno, otro periodistillo también, que se llama Eduardo Feynman. Este es un venenito, o sea, una persona que... Porque podés ser adversario, podés ser antagonista, podés ser contrera del gobierno, o sea, que nada esté de acuerdo. No es ningún delito. Uno tiene intereses, defiende ideas y tiene fundamentos que a lo mejor tiene razones para sustentar sus principios. Pero cuando lo hace todos, exactamente todos, sin ninguna opción que no fuera así, es un veneno. O sea, estamos generando, aumentando, fogoneando la grieta. O sea, la división de nuestro pueblo. Esos son personajes. Uno nuevo que ha aparecido ahora, que es reciente, está en el apogeo, de dudosa personalidad, que se llama Luis Novarecio. Es un individuo que
es un abogado, en fin, que está en el apogeo de su presentación y que envenenadamente combate directamente contra el gobierno y contra las autoridades. O sea, no tiene recato para nada, el tipo procede como si él estuviera elegido por la gran mayoría y puesto ahí en un puesto clave para defender lo indefendible. Un nefasto comunicador, desgraciadamente, que uno ha tenido la delicadeza de haber alguna vez haber tenido esperanza de que pudiera ser tal vez útil o tal vez porque era medido, era una persona que medido y que realmente despertaba simpatía, ¿no? Ahora se ha desbandado, está hecho una piltrafa en cuanto a la manera de comunicar. Y otro que es aborreciblemente nefasto y que da tristeza, se llama Babi Echecopar. Un hombre golpeado por la adversidad, fue asaltado, se vio obligado a proceder en defensa propia, cometió un asesinato en su casa, le mataron un familiar, en fin, fue golpeado, pero eso no te da derechos a que seas un veneno contra el pueblo, porque esto es contra las grandes mayorías argentinas, el ataque de estos 9 personajes que nos avergüenzan a nuestra cultura, avergüenzan a las instituciones, avergüenzan a la nacionalidad, porque a mí me gustaría que hubiera una oposición realmente responsable y con un nivel cultural para que no creciera tanto en el encono y el desencuentro entre nuestra nacionalidad. Por supuesto que cosas similares ocurren en varios países de nuestro continente y suponemos o imaginamos, o si no suponemos ni imaginamos, si no pudiéramos afirmarlo sin ninguna duda para equivocarnos, que alguien defienden y que alguien lo sostiene. O sea, hay algún lugar, alguna fuerza que estos individuos, estos personajes, son útiles para ellos. Y entonces, lo que no se explica es que nosotros no apliquemos la ley. Y fíjense que la Argentina pasó 5 años estudiando la ley de medios. Se consultó en todo el país, se estudió en todas las universidades, se convocó a todas las personalidades realmente de relevancia cultural y social y de todos los órdenes, y se llevó al Congreso de la Nación y se fue aprobada por ambas cámaras y no se pudo poner en vigencia. Salieron con una cautelar, o sea, jueces corruptos, ¿no? Y no se pudo aplicar esa ley, una ley sancionada por el honorable Congreso de la Nación. Y está la ley de medios, que sería un instrumento para poner orden, porque lo que nosotros necesitamos como pueblo es que haya orden en la comunicación. O sea, que comuniquen todo como es, pero que comuniquen como es, pero no que tomen parte activa, porque si toman parte activa están haciendo política. Entonces, me parece muy bien que sean antagonistas o que sean oposición, pero que se pongan a funcionar como políticos, no como periodistas. El periodista es el que tiene el rol sagrado de llevar la información lo más verídica posible, pero no tomar parte, y mucho menos generar odio entre la sociedad. Entonces, era necesario que todo esto se supiera, porque estas situaciones hacen que cada día nuestra sociedad esté más acosada, esté más indefensa y no tenga referentes. O sea, la confusión generada por estos individuos, estos 9 personas, no son 200, ni son 500. Imagínense un país como el nuestro de 45 millones de habitantes, se mantiene en vilo por 9 personajes. 9 personajes. Por supuesto que la oposición, que formaba parte del desastre económico que acaban de dejar hace 4 años que estuvo en el gobierno, eran sus ídolos, eran los que hicieron que esa gente ganara. Y la incapacidad y falencia de los nuestros, que también son culpables, y hay muchos bastante que uno pudiera identificar. Yo quería hoy traerle este comentario porque hace al todo
de las luchas que tiene que hacer uno diariamente. Y los que comunican o los que informamos o los que nos comunicamos con nuestros amigos, que somos gente de pueblo, vemos con asombro y con pudor que alrededor nuestro se suceden esas cosas que ya tendrían que estar superadas y que nosotros debiéramos reclamarle a nuestras autoridades que aplique la ley. No estoy hablando de una mordaza, ni estoy hablando de control de la prensa, no estoy hablando de una ley Goebbels, no, para nada. Nosotros con aplicar la ley como debe corresponder es suficiente. O sea, amordazar la prensa, ¿para qué? La prensa está para informar y que informe todo lo bueno y lo malo, pero me parece es lo correcto y lo que nosotros deseamos. Lo que nosotros queremos evitar y vamos a luchar desesperadamente para que esto se regule es que estos delincuentes se retrotraigan a cumplir con la misión que ellos se han propuesto, o sea, ser periodistas. Si ellos van a tomar parte, como toma parte Leuco Morales Solá o Lanata, o sea, ellos han ganado elecciones con personajes increíbles, descalificando a la gente que era candidato para le han encimado terribles tragedias, delitos imposibles de creer siquiera. O sea, han denunciado cosas increíbles. Y hay algunas que son ciertas, o sea, algunas han sido ciertas, pero lo han hecho con una fanfarria digna ahí es así, digna de Goebbels. Entonces, nosotros, ¿qué buscamos? ¿Cuál es nuestra misión y cuál es nuestro objetivo? Que los medios de comunicación masiva, que son la institución que garantiza la identidad nacional, porque de eso estamos hablando, y la armonía entre nuestra sociedad, no sea desquiciada y no sea agrietada, como se mantiene ahora agrietada, generando y fundamentando odios permanentes, para que alguien se siga beneficiando. Tenemos que luchar por eso, buscar que el gobierno instaure los derechos que la ley otorga, legalizar la ley aprobada por el Congreso de Medios, que fue desvirtuada por un DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia de Macri, o sea, un papelito, una ley de 5 años de estudio. Eso el gobierno, la Suprema Corte, la justicia, quien fuere, tendrá que respondernos. O sea, nosotros necesitamos que nos respondan los valores de la ley que dicen defender los intereses de la nación. Entonces, si el Congreso de la Nación aprueba leyes y viene un individuo cualquiera con un papelito y propone una cautelar, es razonable que el pueblo tenga derechos a reclamarle a los jueces y fiscales y a la ley y a la Suprema Corte y a quien corno fuera que nos haga valer lo que realmente el pueblo representa. En fin, hoy quería comunicarte esto porque situaciones como estas son las que nos mantienen a nosotros con grandes problemas que no tienen nada que ver con la realidad. Y claro, por supuesto que detrás de todo esto hay un juego económico feroz que desgraciadamente se nos ha ido de las manos y hay 15 millones de pobres sin trabajo, con un odio acelerado y que nosotros de verdad tenemos pero mucho temor de que se desborden esos 15 millones de marginados sociales. Y eso sería terrible, que no amerita de que esta gente siga fomentando, o sea, fogoneando estos desencuentros entre los argentinos. En fin, te quería dejar esta inquietud. Yo no tengo la brillantez ni la elocuencia para explicarte con la dimensión que esto requeriría, porque esto tiene una dimensión que me sobrepasa, pero sí te he marcado realmente cómo es la situación, te he explicado quiénes son y ahora en todo el continente se podrá empezar a saber cuál es el problema de la grieta, la famosa grieta que tanto se habla en la Argentina. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.